En este video se explicarán los resultados de la práctica de integración de un equipo amplificador de señales electrocardiográficas desarrolladas para el Laboratorio de Instrumentación 1. Comenzaremos con la explicación de la alimentación del circuito, la cual está dada por una fuente de poder y una fuente aislada. Comenzaremos con la fuente de poder, la cual al inicio tiene una alimentación de una señal senoidal de 127 volts. Después viene el transformador y después tenemos un puente de diodos que se encargará de direccionar los semiciclos positivos y los ciclos negativos. Los capacitores conectados a la salida de estos se encargarán de rectificar el voltaje de los ciclos, convirtiendo la corriente alterna en corriente directa. Esta señal llevará consigo fluctuaciones que serán corregidas y reguladas por los reguladores de voltaje que se ven en la pantalla, los cuales entregarán 10.3 volts aproximadamente, positivos y negativos respectivamente. Idealmente alimentaríamos con esta salida de voltaje a la fuente aislada. Sin embargo, por problemas en la simulación, esta fuente tendrá su propia alimentación con una fuente personal, podría decirse, de 10 volts. Para la fuente aislada podemos observar en la pantalla, en la parte izquierda, que tenemos una fuente de alimentación de 10 volts, simulando el voltaje de salida de la fuente de poder. Después tenemos una fuente de pulsos con un porcentaje de ancho de pulso de 9%. Este porcentaje nos da la respuesta que queremos para la alimentación de nuestro circuito. En la parte superior tenemos el transformador, que a la entrada y a la salida tiene capacitores, los cuales ajustarán la frecuencia de trabajo del transformador. Después tenemos a la salida los diodos que se encargarán de direccionar los semiciclos positivos y negativos. Después tenemos un inductor de 10 microhenries, un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia de 10 kiloohms. A la salida de esta fuente tendremos un voltaje de 11.08 volts. Como se observa en la parte inferior de la pantalla, tenemos que el tiempo de simulación va en 0.087 segundos, 4% de los 2 segundos que indicamos para esta simulación. Este fue uno de los motivos por los cuales separamos la fuente aislada de la fuente de poder, ya que para que llegara a este punto donde tenemos 11.08 volts, le tomó a la simulación 20 minutos. Mediante la plataforma de Fisionet obtuvimos las tres derivaciones de un electrocardiograma. Como podemos observar con el comando load, mandamos a llamar esos vectores de la señal y los dividimos entre un factor que nos diera una amplitud de 3 milivolts de la señal. Después se calculó la frecuencia de muestreo sabiendo que el registro que descargamos de Fisionet es de 10 segundos. Este dato nos va a ayudar a realizar cálculos más adelante como la ventana de la transformada rápida de Fourier y el espectrograma. El siguiente paso es agregar el ruido a nuestra señal. Como sabemos, desde Fisionet viene la señal pues ya tratada. Y esto se hizo mediante el comando AWGN, el cual nos permite agregar ruido blanco a la señal según un factor que es la relación señal a ruido. Se eligió el ruido blanco ya que nos permite entregar ruido en todas las frecuencias y de forma aleatoria. Y pues una de las finalidades de este proyecto es lograr tratar las señales electrocardiográficas. Y por eso se propuso la señal a ruido de 65, ya que si era más pequeña se podía perder la amplitud de nuestra señal, e incluso si es muy pequeña sería casi imposible recuperarla. Después de esto guardamos el valor en una variable y con su respectivo tiempo, el cual serán enviados desde el workspace hasta la hoja de trabajo de Simulink, donde van a ser tratadas más adelante. Como podemos visualizar, tenemos las tres derivaciones con una amplitud de 3 milivolts. Y pues bueno, ahora que ya tenemos estas derivaciones con el ruido, lo que prosigue es determinar el conjunto de filtros que nos va a ayudar a recuperar su forma original. Y bueno, para ello se calculó la transformada de Fourier mediante la función FFT, en donde F es el dominio de las frecuencias y P1 es el espectro de amplitud unilateral. Esto para calcular, bueno, más bien para hacer la ventana de esta señal. Y aunado se calculó el área bajo la curva, esto para pues poder determinar tanto el filtro pasabajas y el filtro rechazabandas de
nuestras señales. Todo esto se realizó mediante el método de integración de datos numéricos usando la función traps, la cual nos ayuda a realizar una integración discreta con el uso de cada uno de nuestros puntos que tenemos. Nos genera trapecios que van a rellenar el área bajo la curva. Y finalmente decidimos realizar un espectrograma de la señal para poder representar la distribución de su energía a lo largo de la frecuencia. Y como podemos observar, vemos un cono de color blanco que en cada segundo que estos van a representar cada una de las veces que se muestra la señal. Y podemos ver que nuestro rango de trabajo de nuestra señal va desde los 4 hasta los 50 Hz. Una vez que generamos las derivaciones con las amplitudes y el ruido necesario en MATLAB, se reciben las señales en Simulink mediante el bloque From Workspace, y a esta enseguida le aplicamos un offset para que las señales se encuentren en el origen y puedan ser trabajadas de forma más sencilla. La siguiente etapa que encontramos es la preamplificación con la central de Wilson. La preamplificación decidimos realizarla con una ganancia de 3.3 con la finalidad de que el rango de la amplitud sea de 10 milivolts como marca en la norma. Después encontramos la etapa de prefiltrado, en donde tenemos los filtros que se determinaron gracias a la transformada de Fourier y se comprobaron con los teóricos. El primer filtro que encontramos es el pasaaltas con una frecuencia de corte de 0.5 Hz, el cual obviamente nos va a eliminar el offset. Luego tenemos el pasabajas de 81.6 Hz y por último tenemos el rechazabanda de 63.8 de frecuencia central y un ancho de banda de 20 Hz. Y por último, antes de pasar al optoacoplador, se le agregó un offset de 1 volt y se amplificó 11 veces, esto para facilitar su tratamiento. Para el optoacoplador se utilizó una resistencia lateral del fotodiodo de 100 GB para incrementar el valor de la salida. Y para visualizar esta señal se realizó una posamplificación con una ganancia de 90.5 y así otra vez tener la señal con una amplitud de 10 milivolts. Y la volvimos a pasar por el banco de filtros en la etapa del postfiltrado para eliminar cualquier ruido que pudo haber sido introducido durante el aislamiento. Y finalmente se le agregó a esta señal un offset para que se encuentre dentro del rango de 0 a 10 milivolts. Y bueno, como podemos observar en la gráfica, tenemos una pequeña curvatura, una gran curvatura que representa el tiempo que tarda en estabilizarse la señal. Y bueno, este pequeño error va a ser corregido cuando se reintroduzca la señal en MATLAB. Ya que tenemos las señales tratadas en Simulink, fueron enviadas al workspace y ahora calcularemos el error medio cuadrático contra las señales originales. Entonces, para realizar esto, a las señales originales las multiplicamos por 3.33 con la finalidad de tener las dos señales con la misma amplitud, y después se recortaron ambas señales para mostrar únicamente a partir del tercer segundo, como podemos observar en las imágenes, ya que es cuando la señal de Simulink se logra estabilizar. Y por último, con el comando IMMSE se realiza el cálculo del error cuadrático medio. En este video se demostrará el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario desarrollada mediante MATLAB y su aplicación Guide. Aquí utilizamos el botón llamado Simulink para abrir el archivo donde se encuentra el procesamiento analógico simulado a través de Simulink,
y solamente tenemos que esperar a que cargue totalmente. Después la interfaz va a jalar los vectores desde el workspace. Entonces aquí ya vemos la interfaz. Podemos ajustar el límite superior y el límite inferior para que de la frecuencia cardíaca, para establecer como normales los límites que se encuentran dentro. Le damos en el botón Start, que inicia el timer, y a su vez pues la función Update Display, que va a estar graficando las señales. Aquí vemos que podemos ocultar las derivaciones, las que el usuario quiera mostrar y las que no quiera mostrar, de esta forma como lo estoy haciendo aquí. Aquí en este botón, presionando, se llama filtros, nos van a aparecer ahora los complejos P, la onda P, el complejo QRS, la onda T, correspondientes a esta primera condición que se llama paciente estándar. Aquí vemos que si yo reduzco el límite superior, me sale una advertencia de error que corresponde a que la frecuencia se encuentra por encima del límite superior, es decir, estoy reduciendo el límite superior y la advertencia dice que la frecuencia cardíaca de la señal que se está graficando está por encima de ese valor. Ahora voy a ajustar el límite inferior para que sea lo contrario y ahora la frecuencia esté por debajo y la advertencia dice frecuencia baja. Voy a parar y ahora voy a cambiar aquí un parámetro, voy a cambiar la condición a patología 1 y a cargar Simulink. Listo eso, ahora regresamos a la interfaz y cuando comencemos a cargar la señal, ahora va a corresponder este registro al de patología 1. De igual forma podemos aquí modificar los límites superior e inferior para ver los filtros para los filtros digitales que corresponden a las componentes de la señal de electrocardiograma, y el mismo comportamiento que tiene para paciente estándar lo tiene ahora, solamente que cambió aquí. Aquí vemos una de las características de la GUI, que es que para el ajuste del límite superior e inferior nos sale un error que no permite que el límite superior sea menor al inferior y el inferior mayor al superior. Aquí sale la advertencia de frecuencia baja, que ya se explicó antes. Ahora vamos a cargar otra patología, la patología número 2. Es el mismo procedimiento que anterior y solamente es para ver que esté funcionando. Ya que cargó Simulink, solamente comenzamos y ahora el registro pues ya es evidente que corresponde a una patología. Incluso pues la frecuencia cardíaca es muy distinta con las anteriores, como podemos observar. También funciona la configuración de los filtros digitales, y ahora cambiamos a la patología número 4, la cargamos igual en Simulink. Lo que hacemos con este selector es cambiar en el parámetro del bloque de Simulink que permite traer datos desde el workspace, cambiamos el nombre del vector. Entonces ahora el vector va a corresponder con las señales de la patología seleccionada, mientras que la salida de Simulink va a ser la misma y la interfaz va a estar trayendo el mismo elemento desde el workspace.
ahora ya vemos el funcionamiento en la interfaz para esta patología. Hacemos el cambio ahora a la patología siguiente. Realizamos lo mismo, corremos Simulink y esperamos el tiempo suficiente a que esté completo el tiempo de simulación de Simulink, que son 10 segundos. Completado esto, realizamos el mismo procedimiento que ya conocemos. Iniciamos el registro y solamente va a estar una derivación porque las otras están ocultas, pero rápidamente las podemos regresar a la interfaz. Vemos también el comportamiento de los filtros digitales. Y ahora pasamos a la última patología, para la que se tiene también 3 señales correspondientes a las derivaciones 1, 2 y 3, y que además en la pantalla de la interfaz están apareciendo con el estándar correspondiente a 1 milivolt igual a 10 milímetros de pantalla. El tiempo total que aparece en la interfaz es de 10 segundos, pero está ciclado para que pareciera como un registro en tiempo real y continuo. Ya podemos ver cómo carga la señal. Tiene una frecuencia muy alta, como podemos observar incluso sin ver el registro de la frecuencia cardíaca. Y pues eso es todo lo correspondiente a la interfaz gráfica de usuario. Este video es para demostrar el funcionamiento de la alarma audible. Para ello es necesario ajustar tanto el límite superior como el límite inferior. Lo voy a dejar de 0 a 45 y comenzamos. Ahora si ajustamos el límite inferior para que reconozca como frecuencia baja. Y si ajustamos este, y así a que quede dentro de los límites, pues ya no se escucha. Para el diseño del equipo de electrocardiografía se utilizó el software de SolidWorks. Como se observa en la pantalla en la parte de la izquierda, este ensamble constó de 9 piezas. En esta vista frontal del equipo podemos observar la pantalla táctil, la cual está diseñada como la interfaz explicada anteriormente. Tiene separaciones, las cuales constan del panel de control y del display a la parte izquierda de las señales. En esta vista lateral tenemos la entrada jack plug donde se conectan los electrodos y la entrada USB para poder cargar al equipo. Sin embargo, esto no es necesario que se haga regularmente, ya que tenemos en la parte trasera, como se observa a continuación, un espacio para una batería recargable que también puede ser extraíble y la banda de soporte para poder agarrar el equipo con una sola mano, como mencioné. Y en esta vista superior podemos ver los botones de encendido y apagado, al igual que los botones de audio, correspondientes a la adecuación del volumen de la señal de alarma de la frecuencia cardíaca.